Noche de bohemia e ilusión. Buenas tardes. Vamos a hacer un experimento, a ver si mi PC puede con este juego, con el Kingdom Come Deliverance. Es un juego que ya he jugado, le metí 100 horas en su día y no recordaba que incluso probando antes de ponerme a grabar y tal me iba bastante trabado. Eh, Después de un rato parece que se calma la cosa, aunque las texturas siguen tardando mucho en cargar, pero no sé, ese siempre ha sido un problema del juego. Pero bueno, me estoy adelantando los acontecimientos. Me presento de nuevo, soy Víctor, estamos aquí en la Orden de Revan, como siempre, con nuestros temas benéficos. Eh, Empezamos ya con un... Empezamos fuerte diciéndolo muchas gracias a Maidus por suscribirse con Prime. Y nada, recordad que todo lo que saquemos, suscripciones, donativos, fotos firmadas, lo que sea, ropa interior, todo va directo a donaciones y todo va para causas benéficas. Así que mientras tanto, vamos a ver si nos funciona al menos la intro del juego. Este juego es bastante exigente, es un juego de mundo abierto, medieval, muy histórico, muy hardcore. Y vamos a ver qué sale de aquí. Charles IV, King of Bohemia and Holy Roman Emperor, had a long and successful reign. The empire he ruled from Prague expanded, and his subjects lived in peace and prosperity. When the emperor died, the whole empire mourned. More than 7,000 people accompanied him on his last procession. The heir to the throne of the flourishing empire was Charles's son, Wenceslas IV, whose father had prepared him for this moment all his life. But Wenceslas did not take after his father. He neglected affairs of state for more frivolous pursuits. ¿Se está oyendo la intro? Porque estoy probando yo con mi móvil y no oigo nada. Creo que tengo que subir el audio del juego bastante. Wenceslas the Idle did not impress the imperial nobility either. His difficulties mounted until the nobles, exasperated by the inaction of their ruler, turned for help to his half-brother, King Sigismund of Hungary. Sigismund decided on a radical solution. He kidnapped the king to force him to abdicate, then took advantage of the ensuing disorder to gain greater power for himself. He invaded Bohemia with a massive army and began pillaging the territories of the king's allies. It is here that my story begins. Vale, pues eso es la intro. Vale, me confirma Pedro que se oye bajito, pero se oye. Pero bueno, imagino que aún así voy a tener que subir bastante el audio del juego, porque si no, me parece muy raro esto. Debería estar, yo lo estoy oyendo, vamos, bien alto, así que... Vamos a ver. Sonido. Sicut in cielo et in terra, panem nostrum super substantiale da nobis hodie, et dimite nobis... ¿Soy el Padre Nuestro como es debido? Sicut et nos dimissimus debitoribus nostris. Pero un segundo que me baje yo los cascos para oírlo. Tentatione, sed libera nos a male. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, veniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum super substantialem da nobis hodie, et dimite nobis debita. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, veniat regnum tuum, fiat voluntas tua. Eso ya me suena mejor. Et in terra, panem nostrum super substantialem da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimissimus debitoribus nostris,
et ne inducas nos in tentationem. Bueno, esto ya nos indica un poco cuál es el espíritu del juego. Este no es el Skyrim de tu niño rata particular. Esto es un juego en el que las pruebas de audio son el Padre Nuestro en latín. Para que veamos, transcurre eso en Bohemia, a principios del siglo XV. El siglo XV fue muy chungo para Bohemia. Bohemia es la actual República Checa y esa zona. Apenas unos pocos años después de la invitación de este juego sufrieron las guerras husitas, que fue unas guerras brutales por tema religioso, como era de costumbre. Y de hecho creo que la secuela de este juego tendrá que ver con eso, porque ya se menciona algunos antecedentes de Jan Hus en el juego, pero bueno, no nos adelantemos. Vamos a empezar una partida nueva. No sé, como digo, si esto llegará muy lejos, porque es posible que tenga que cortar esto de raíz si la cosa va muy trabada. Pero bueno, vamos a ver. Además tengo los DLCs, que es por lo que me he animado a volver a jugar al juego, porque le metí 100 horas en su día, pero luego me compré los DLCs y todavía no los he probado ninguno de ellos, así que habrá que comprobarlo. También va a haber que prepararse para tiempos de carga largos, como un día sin pan. Porque bueno, el juego ya de por sí tiene su tiempo de carga y en mi PC y con todo esto corriendo por encima, pues más todavía. Por eso estoy intentando así alargar mis parlamentos para que parezca que hay una solución de continuidad entre una cosa y otra, mientras vamos esperando a que el juego se apañe con sus cosas. Pero bueno, es muy buen juego. Es una iniciativa que la estaba siguiendo desde que oí que salía en un Kickstarter y demás. Lo estuve siguiendo, le estuve poniendo un ojo. Cada cosa que saliera, ¡wow! ¡Qué pasada! Esto es un juego mundo abierto de rol, de típico superproducción, lo que te esperas, pero vamos a empezar una línea de juego nueva, parece. 2018, tengo una de 2022. Sí, vamos a empezar línea 3. Vamos a ir en modo normal, no vamos a poner el hardcore, porque el hardcore tiene algunas cosas interesantes que hacen el juego más difícil, obviamente, pero otras que simplemente hacen que todo tarde más. Pues que que sea más lento ganar dinero, que sea todo mucho más... Y ya bastante lento va a ir, así que vamos a ir en modo normal. La primera parte del siglo XV fue una época turbulenta para el Sacro Imperio Romano que había florecido durante el reinado del emperador Carlos IV. Ahora, con su hijo Wenceslao el Indolente en el trono de Bohemia, estaba sumiéndose en el desorden. La dejadez del rey enfureció a la nobleza, así como a su medio hermano, el rey Segismundo de Hungría, que decidió tomar medidas drásticas para restaurar el orden. Bueno, un poquito rápido. Esto es un Juego de Tronos. Si habéis prestado atención a la intro, pues bueno, ya veis que es una movida entre miembros de la familia imperial. Entre los bosques de Bohemia. Este juego hace los bosques preciosos. Y tengo los gráficos casi en lo más bajo. Pero así tiene un aspecto bastante excelente. Bueno, esta imagen no está pre-renderizada, así que los gráficos no creo que no importan mucho. Skalice, o Skalitz, como le llaman en inglés, porque utilizan el nombre alemán. Este territorio, claro, está en el Sacro Imperio Romano Germánico, pero los habitantes son en su mayoría eslavos, bohemios, checos, hablan checo, pero la nobleza era en muchos casos de origen alemán o mezclada con origen alemán, así que por eso a veces la mezcla entre los nombres y los lugares alemanes y eslavos checos. Skalitz pues era Skalice, le llama Skalice plateada porque eso es Skalice de la plata, porque era conocida por sus minas de plata. Igual que Gutenberg o Kutna-Hora, que también está cerca. Y que creo que en la segunda parte del juego, si alguna vez la sacan, saldrá Kutna-Hora. God bless. Same to you. Today's a scorcher. Well, husband, how goes it? Good. I should get it finished today. Where on earth is Henry? I need him to run some errands. He was still sleeping when I went out. At this hour?
Blue-blooded idler. Well, it looks like he was out all evening, drinking like a lord. Go and get the lazy bones up then. Quick clout round the ear should do it. Cancelado. ¿Están los niveles ahora bien? ¿Se oye tanto el juego como a mí? Para confirmar. Henry! Get up now. There's work to be done. Get up or I'll come get you up, you slug of bed. Hear that? You'd better not vex him. Now get up quick. Your breakfast is on the table. Wait, what's this? Have you been... Oh, Henry. How many times have I told you about fighting? Oh, it's nothing. It's just a scratch. You've been at that sword play again, haven't you? You'd better pray your father doesn't get to hear of it. You know how he feels about it. Oh, don't worry, it wasn't that. I just scratched myself is all. Well, just don't come crying to me if you really do get hurt. Now get up, you rogue. Y este es nuestro puesto protagonista. Un nini medieval. Bueno, será el momento ya de hablar de la traducción. Lo que no me gusta de la traducción, mi eterno tema con los videojuegos, el tema del eterno retorno. La traducción tiene cosillas. A veces pecan por exceso y a veces por defecto. En este caso se han pasado con el flavor, con el sabor medieval, haciendo que todos se llamen de vos, aunque sean padres e hijos. Hasta tu perro le llamas de vos. Que vale. Mira que me quejo de cuando últimamente las series y películas históricas tratan de usted en vez de utilizar el vos, porque no sé por qué, cuando estábamos acostumbrados a eso de toda la vida, pero aquí se pasan un poquito. Todavía que el hijo se refiere a sus padres de vos, bueno, todavía tendría un paso, aunque siendo plebeyos y más, tampoco lo vería tan claro. Pero que los padres llamen al hijo cuando le están llamando claramente en tono familiar y le voseen, o que vosees a tu propio perro, en fin. No sé si los traductores simplemente tenían el texto, le dijeron, este texto medieval, puma, y sin pensar en quién está hablando con qué personaje, simplemente lo tradujeron todo así, porque bueno, temas de traducción muchas veces no tienes A el... fine state you're in this morning. What on earth did you get up to last night? Aquí ya vemos las texturas del juego, ya no las de las cinemáticas renderizadas. Vale. Para empezar, personajes con J. Eso sí que no me había fijado nunca, pero manda huevos. Personaje con G. Pero bueno. Por medio de las dos primeras opciones de este diálogo se pueden decir las características potenciales del personaje. Si no son las deseadas, no hay de qué preocuparse. Todas las características se pueden desarrollar sin limitaciones. O sea, podemos decidir empezar por mayor impulso del diálogo, agilidad, vida o fuerza. El diálogo te va a sacar de muchos problemas, sobre todo al principio del juego, porque por mucho que te pongas vitalidad o fuerza, vas a ser un Mindundi, no vas a distinguir un extremo de la espada de la otra, así que vamos a empezar por el diálogo, yo creo. Nothing much. Me and the lads were just having a chat in the tavern. Some wayfarer stopped by. He was telling us what's going on in the world, and well, I lost track of time. Well, I hope he didn't fill your head with nonsense. Well, I've got a feeling there's something you're not telling me. And it's connected with that scratch on your hand. And that suspicious-looking character with a sword who turned up in town recently. Más diálogo. Podemos doblar en el diálogo. Va a haber cosas contra las que no vamos a poder salirnos con la nuestra simplemente charlando, pero otras... O estuve con Bianca, guiño, guiño, codazo, codazo. O meter un poquito de vida nunca está de más tampoco. Disparar con el arco. El arco nunca lo he controlado bien en este juego. Principalmente porque... Bueno, tengo que decir que he metido algunos mods básicos de calidad de vida. Pero bueno. Fuerza.
No, que vamos a seguir por el diálogo. You think he's teaching me sword fighting, don't you? What use would that be to me? Here. I'm not lying to you, Ma. All right, then, if you say so. I don't mean to pry, but you know your father takes a dim view of such things. Did Matthew and Fritz come looking for me? No, I haven't seen them this morning. They shouldn't be hard to find. They'll be hanging around a tavern somewhere, as usual. Mother. You're nearly a grown man, Hal. Father will pass the forge on to you one day soon. You've been courting that Bianca for months now. Why do you have to keep wasting your time with those two layabouts? They're nothing but trouble. Tengo hambre. Can I get some Cambiemos de food? tema. I left some breakfast on the table. Help yourself. Eh, Do you need me to do anything, Ma? Ah, you're a good lad. But I'm fine. It's your father needs helping with that sword. ¿Te has enfadado? Is Father angry with me for sleeping late? He's not happy. Yesterday you promised him you'd help finish that sword for Sir Radzig. He's not as young as he was. And you know how his joints pain him. He's too proud to complain, but he needs your help, Henry. I know. Don't worry, Ma. Of course I'll help him. Good. He always says his knees ache when there's a storm coming. I hope they're wrong this time. It's looking like such a nice day. Primera escena de un RPG en una aldea idílica. No, seguro que no pasa nada, no te preocupes. Todo irá bien. Ahora llega el momento de la verdad, a ver cómo nos movemos por aquí. Mejor de lo esperado, mira. A ver, a ver. Este juego es solo primera persona, no tiene opción de tercera persona para nada. Hay mods para eso, pero bueno. Podemos pillar algunas cosas de comer por aquí. Yo. Dame. Manzanas. Sopa. Pan. ¿Algo más de papel o más manzanas? Que eso nos lo guardaremos. La comida se acaba pudriendo, se acaba estropeando, a no ser que sea comida conservada y demás, así que también hay que andarse con cuidado con eso. Y en el fuego queda algo de cocido, así que vamos a aprovecharlo. Ya está. Una típica casita campesina. Una habitación, bueno, aquí tienen más habitaciones. De que estos no son campesinos pobres precisamente, pues son el herrero del castillo, así que dentro de lo que es la aldea estaría en lo... Dentro de los no privilegiados, de los plebeyos, estaría bastante arriba en la cadena. De hecho, ahora vamos a ver que su casa está dentro del círculo exterior del castillo, está dentro de uno de los recintos del castillo. Así que estaría más a salvo en caso de un ataque. Esto está abierto. Esto sí. Tenemos clavos. Bien. Tenemos 3 snaps que son para guardar. Este juego solo puedes guardar la partida bebiendo esto o durmiendo, o cuando el juego decide que hay que guardar en alguna misión o lo que sea. El primer mod que salió de este juego nada más salir fue que permitirte guardar en cualquier parte. Yo lo usé en su día, pero bueno, ahora creo que voy a utilizarlo como los desarrolladores pretendieron, así que veremos qué tal va. Vamos a sacar todo lo que podamos aquí. 15 cebollas, dámelas. Ni siquiera sé si el inventario se me va a conservar después de la intro, lo dudo mucho. Pero luego me dice que mis padres no lo van a necesitar. 5 coles, venga. ¿Este no se puede sacar? Cebolla, manzana, pan. Más pan. Más queso. Otras 15 manzanas. No. Esta cerradura no tengo ganzúas.
Más coles y zanahorias. Verduritas. Más manzanas. En fin, esto es el loop típico de cualquier RPG. Saquear todo lo que se pueda saquear. Mientras sea gratis y no te persiga por ello. Este juego tiene un sistema de crímenes, obviamente, pero bueno, esta es mi casa, así que aquí no vamos a tener problemas. Y... salimos al sol de Bohemia. Aquí tenemos el castillo. Esta zona, que tenemos el mapa aquí, si... Bueno, el mapa tiene niebla de guerra, pero bueno. Esta zona está basada casi 1-1, bueno, o no está a la escala exacta, pero está basada en una zona real de Bohemia, de la República Checa, donde se conservan algunos de los castillos, y algunas de las iglesias y de los restos que están aquí, algunas de las aldeas y de los pueblos. Vamos a lavarnos un poquito la cara. No puedo limpiar más. Vale. Este juego también tiene un sistema de limpieza, en el que tienes, si estás limpio, pues la gente te recibe mejor que si estás todo cubierto de barro y sangre. Hay un montón de sistemas ahí entremezclados, que al final, bueno, muchos no les das tanto uso como podrías esperar, pero de vez en cuando es conveniente ducharse. Porque estamos en la Edad Media de verdad, no en la Edad Media de barro y mugre de las películas, y la gente más o menos procura de vez en cuando lavarse. Ya el dedito mamón la tenemos aquí. Y aquí tenemos la fragua. Donde está Son Bean de Hacendado. Con su voz norteña. What's the matter with you, Henry? Didn't you hear me calling you? El sistema de persuasión, que puedes utilizar distintos elementos. Puedes usar simplemente tu habilidad de diálogo y de reputación. Y el prestigio y digamos, esto es lo que me refería con lo de... Uy, no tiene cabeza. Lo que me refería a que, bueno, el atuendo y el aseo influyen en la reputación, también dependiendo de la ropa que lleves, si es ropa más fisna o menos fisna. O puedes intimidar, o puedes sobornar, o puedes utilizar algunas habilidades, etcétera, etcétera. Lo típico de cualquier RPG un poco curradito, pero... sí. Cada persona tiene distintas... Será más fácil o más difícil convencerlo con según qué método. Lo tenemos aquí una guía. No siempre sabes exactamente los números si no conoces a la persona. No sabes qué puntuación vas a necesitar para convencerlo determinadamente, así que tienes que ir tanteando poco a poco. En este caso, como al padre tampoco le conocemos, pero bueno, podemos asumir que nuestra mejor estadística ahora mismo es esta con 7, así que podemos confiar en que esta funcione. Sorry, Father. I was taking a stroll and lost track of time. Somehow I had a feeling I was seeing everything for the first time. How, my boy? When are you going to get some sense? Anyway, we've a lot of work to do today. I'm finishing the sword for Sir Radzik, and I need your help. With what? I'm running out of charcoal. Run to the market and buy a bag from the charcoal burner. I'll need some money then. Yeah, that's the other thing. Kunesh still owes me for an axe, a hammer, and the nails I sold him a month ago. Not to mention his debt from before. Go and tell him to pay up, at least for the axe and hammer, and then use the money to buy the charcoal. Kunesh? That drunkard? That'll be fun. Well, you're a big lad now. I'm sure you can manage. If not, tell him that next time I'll come myself and personally use that hammer to bang those nails into his arse. Sure he'll be happy to hear it. Is that all? Not quite. The Chamberlain at the castle has the crossguard for Sir Radzig's sword, which I had engraved in Sasau. You want me to go and pick it up? All right. Money, charcoal, crossguard. Got it. And ale. Stop off at the tavern on your way home. I know you'll be going there anyway to see that girl of yours. But make sure the ale's still cool from the cellar when you get back. Her name is Bianca. Right, so make sure Bianca draws me a nice cool one. Run along now, work won't wait. Me acabo de dar cuenta de que los subtítulos, vamos, las redes sociales tapan los subtítulos, así que voy a ponerles arriba. Si me disculpáis un segundo.
No. Rey del espejo. Ahí va atrás. Bueno, va a tapar la brújula, pero bueno, la brújula, mientras la vea yo, es suficiente. Magia. Vale, entonces, ¿qué es lo que había dicho que hay que hacer? Hay que ir a cobrarle al borracho. Hay que ir a la taberna a la vuelta para que no se caliente. Recoger el arriaz de la espada. Que lo tendrán aquí los guardias del castillo. Pero estos son los típicos castillos bohemios. De hecho, los que veamos en las otras ciudades van a ser parecidos, con una torre redonda y con el edificio principal. Vamos a ver qué me cuentan estos. God be with you. I'm with you, Henry. How are you? Father sent me. We're forging a sword for Sir Radzig, and the Chamberlain has the crossguard and pommel. Father had them engraved in Sasau. Right. They're here. The Chamberlain gave them to us for you. We looked them over. Beautiful work. I've never seen anything so fine. I can't wait to see the sword. Just make sure you don't botch it. When did I ever botch anything? Where shall I start? Shut up and give me what I want, or I'll kick your ass this evening. Right away, your lordship. Magnificent. Shame I can't keep the sword for myself. Well, I better go if we're to get the job done by this evening. Godspeed. See you later in the tavern. You certainly will. After today's work, the ale might even be on me. Tengo que decir que estos guardias parecen, con esta sobrevesta tan larga, parecen un poquito anticuados para estar en 1403. Deberían llevar ya un tabardo más corto, con un poco más de forma. Y aunque no llevan una armadura completa porque están de guardia en la puerta, quieras que no, quizá deberían llevar algo un poquito más moderno. Pero bueno. Vale, tenemos ya una de las cosas. Y hay que encontrar al borracho. Bueno, ni tan mal va. Bueno, va un poquito trabado cuando corres, pero eso va a ser inevitable. Un muchito. Indeed I am, or I'll have nothing to smelt the ore with, and the king won't get his... Aquí está el carbonero, probablemente no me va a fiar. Hey, Pip, do you want to learn something? No, I don't think so. Thanks. Suit yourself. Un maestro de combate. Have you recovered from yesterday's great wound? It was nothing. Except Mother noticed and had a word or two to say about it. No mother's happy when her son starts to take an interest in swords. Where there's weapons, there's death. The question is, what do you want? I don't want to rot in this hole forever. I feel like I don't belong here. I want to live and see the world. But the world's a dangerous place and I need to know how to protect myself. Spoken like a man. And as it happens, today's your last chance. I have to leave. So, are you ready to get stuck in? Tiene pinta de mercenario, maestro de combate. Yes. Lo que tú digas. Venga, All right, vamos. I'll wait on the ground by the sheepfold as usual. Haremos un mini tutorial. Uy, también podemos jugar los dados. Ahora no sé si ahora tengo absolutamente algún dinero en absoluto, ¿no? ¿Algún groschen? Creo que tengo 0 groschen. Oiga, que no vamos a jugar, me parece. Aunque siempre está la opción de... trueque.
casi todas las misiones tienen distintas formas de solucionarse. O sea, podría ir a por la que nos debe el borracho, podría vender todas esas zanahorias que he comprado, que he robado de casa, y ver si con eso tengo suficiente para comprar el carbón. No sé cuánto costaba el carbón. A ver. Good health to you. Goodbye. Carbón. Ni siquiera sé cuánto necesito. Venía aquí en el diario. Tenemos 10 de carbón, o sea que eso cuesta solo 5 grosen. 5 grosen ni siquiera, ¿no? 2,5 porque cuesta cada uno 0,5. Take care. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ahora podría... Ah, con este creo que no puedo hacer trueque porque no es un... Can we do something about the price? Aye? Siempre está la opción de regatear aquí, pero bueno, siempre... Pero... Tengo 0, así que por 0 no me lo va a dar, así que... Será mejor decirle que no. Pero si le vendo todos los contenidos de mi despensa aquí al comerciante... God be with you. Este es herrero, no. Good luck then. ¿Dónde están mis cosas? No, este es el sastre, así que este no. Hay alguien que venda comida. No, este es herrero. Bueno, no es herrero, es vendedor de cosas de hierro, el herrero es mi padre. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Algo ha pasado. Gracias, Gecial, por suscribirte con Prime. 2 mesecitos, muchas gracias, majo. Vamos a ver. Sí, leo el chat siempre que me acuerdo. Pero a veces estoy demasiado absorbido. Pero sí, procuro leer el chat. Vamos a ver. Sí, podemos vender aquí las zanahorias. Me va a pagar una miseria, pero... Tenemos 5 ajos, tenemos 10 coles. Esto se tiene que vender bien. ¿Quién necesita 10 coles? De hecho, con esto yo creo que ya puedo... No, esto son fruta seca, champiñones secos. Esto lo vamos a conservar porque es... Pero estoy... No, mierda, estoy comprando, no estoy vendiendo. No, cancelar, quitar. Eso es. La interfaz de comercio tarda un poquito en acostumbrarse a ella. Vamos a ver qué es lo que tengo aquí para vender. Tengo 8 coles a 0,3 cada una. Con eso... Manzanas tengo 52. Pues podemos complementarlo con las manzanas. Con esto debería bastar. Vamos a intentar regatearle a ver si nos saca, a ver si sacamos algo. Let's have a word about the price. All right, sir. ¿Cómo era esto? Podemos subir 3,4. Me voy a coger para céntimos. Here, with a little something on top for Ah, no, mira, esto le estoy dando extra. Bueno, My no word, importa. thank you kindly. Es verdad, me he equivocado. le he dado más de la cuenta. Eso sirve para subir tu reputación también. Implements, instruments and tools. Everything for work and home.
Ah, Héctor, sí, es verdad, joder, ya. No me acordaba de que era tu nick, pero sí, ya estuviste alguna vez. Rakes Otra and vez. hoes for Sí, your sí. fields. De What else do Mandaloriano. you need? Come on up and see. Some change for you. Thank you. Me alegro que esté mucho mejor, tío, de verdad. Pues cuando quieras, ya sabes, aquí estamos. De momento no tenemos muchos. De momento no tenemos muchos eventos, pero. Everything for the house, garden and field. Soy profe de Insti y este. A ver, callaos, mercaderes, por Dios, cansinos. Get the best right here. Insoportables. Profe de Insti y este jueves hacemos una actividad precarnaval y estrenar mi nuevo mando. Wow, qué bien. ¿Dónde puedo enviar fotos por si queréis que haga alguna colaboración puntual con vosotros? Pues ni Facebook ni Instagram, tenemos también Twitter, pero si no, tendrás nuestro correo de las veces cuando estabas en la asociación. Mándalas por el correo a cualquiera de nosotros. Vamos al correo de la Orden de Revan, que creo que es de Gmail, es Orden de Revan Cantabria Gmail. Ahora mismo no lo sé seguro. Te lo consulto en un momento si hace falta, porque es precisamente el que no tenemos aquí en el encabezado. Pero vamos, tenemos... ¿Dónde estará? Y si no, si nos tienes todavía alguno en el WhatsApp, también lo puedes mandar por ahí. Vale, si no, eso, en la página pública de Facebook o lo que sea, que aunque no tengas cuenta puedes entrar, ahí podrás ver nuestro, podrás buscar el correo allí. Pues muy guay, tenemos ganas de verlo, seguro. Me acuerdo cuando fuimos ahí a la fiesta de Navidad de Medina del Río Seco. Vamos a ver, tenemos ya suficiente dinero para comprar el carbón. Lo cual no quiere decir que no vaya a pegarle una paliza al borracho igualmente para cobrarle lo que le debe, que es una parte. A ver. Dame el carbón. Y a este sí le voy a regatear. Al menos para intentar recuperar lo que le he dado extra al otro. Esta... regatear. Esta es regatear bien. Let's talk about the price. Ok. Why not? Espera, ¿puedo? ¿Cómo que tengo suficiente dinero? 5, pero no era... Será mucho más barato lo que tenía, ¿no? A ver... ¿Cómo que reputación perdida? Ay, Dios, bueno. Me da igual perder reputación con esta gente porque dentro de poco, sorpresa, sorpresa, no van a estar vivos. Ah, vale, que son 5, vale. Bien, pues tengo que sacar algo de dinero más. Habrá que ir a pegarle la paliza a ese borracho, por esto. Podría vender más... Podría vender más manzanas, pero... Vamos a hacer lo que el juego quiere que hagamos. ¿Dónde estaba el Wesh? Debe tener su casa por ahí. Porque, spoiler, no va a querer pagar. Ah, aunque tengamos. You can't be serious, Deutsch. Insulting our king. What insult? I say only the truth. Sigismund has done only what he had to. He had to abduct the king. He had to lure his cousin Prokop into... Hasta luego, Héctor. Muchas gracias por pasarte. He had to invade with his army of Tatars and besiege Kuttenberg. Why not? What is this Wenceslas for a king? The empire is falling asunder in his hands. The German counts elected Ruprecht of the Palatinate as king because your Wenceslas would not go to their deeds even. German counts. Traitors. Now even the Pope God be with is you, opposed Henry. to your king. I'm with you, Matthew. So such lords as What's going on here? Rosenberg, Deutsch is spouting shit. Dukes Albrecht, What? and Wilhelm Just listen and you'll hear for yourself. Someone has to bring order and reunite the empire. What do I care about the Austrians? And nowadays, not even the devil himself can keep up with all the popes. Which is the rightful pope? The one in Rome or the one in Avignon? Ooh. Do not blaspheme, Alex. It's true, though. Wenceslas is the king of Bohemia. Bohemian nobles are on his side. To hell with Rosenberg and his cabal. Sir Radzig
is Wenceslas commander-in-chief. He stayed loyal to the king. And if he heard you talking like this, he would have you whipped like a dog. Your deal will soon have nothing left to rule. Jobst had to sell Luxembourg to help your king. South Bohemia is with Sigismund and don't forget about Kuttenberg, where Germans like you kissed Sigismund's feet to keep their heads. Yes, but... Goodman Deutsch, this is pointless. Let us talk of more pleasant things. My words exactly. Deutsch has gone too far. Wenceslas is our rightful king. Deutsch is an idiot. But what can you do? I might have an idea. Deutsch deserves to be taught a lesson. Doesn't he, Fritz? You're too right, Matthew. Should give him a proper hiding. Are you mad? Do you want to end up in the pillory? Don't listen to Fritz. I've got a better idea. Deutsch was talking such shit, it made me think of that huge parliament. You know, the one right next to his freshly whitewashed house. You think we should redecorate for him? Count me in. Well, I'd rather torch it, to be honest. But throwing some tears will do. What do you say, Henry? But I was going to get ale for father and a few other things. We're finishing Sir Radzig's sword. Come on. Throwing a few handfuls of manure is not going to take all day. And it's our duty to defend the honor of our king. So, Hal, are you with us? Esto es lo que se llama presión social. Niños, no os dejéis llevar por la presión social por hacer cosas que no deberíais hacer. Nada, Héctor solo venía a comentarnos que va a hacer un evento ahí en su instituto y para pasarnos unas fotos. Le dije que buscara buscar el correo por ahí, porque no tiene Facebook ni demás, así que el correo que tenga el WhatsApp todavía de alguno, así que por ahí irá la cosa. No, mira, vamos a ser buenos. Disputas políticas, las justas. Not that I don't want to teach the Deutsch a lesson, but I really don't have time. Reputación perdida con estos industriales. We can manage without you. Let's go, lads. Honestly, Hal, how could you possibly chance like this? Macarras. Y sí, toda esta pugna política, que si el emperador por un lado, que si el rey de Hungría por el otro, que si los papas, el papa y el antipapa, que en esta época están también en plena lucha uno contra el otro, que si en Roma, que si en Aviñón. De hecho tenemos aquí unos cronicones muy bonitos ilustrados que nos hablan un poco de todos los personajes. Y lo que comentaba antes, que en Bohemia, aunque la mayoría de la población es bohemia, checa, eslava, pues había también muchos alemanes, tanto en la nobleza como en pues, inmigrantes que habían venido de territorios alemanes, normalmente gente, artesanos y cosas así, que trabajaban en las ciudades, ahí montaban sus propias colonias. De hecho hay muchos pueblos en la República Checa que de hoy se llaman no sé qué de los alemanes, igual que aquí tenemos Villafranca de no sé cuánto, que es por los inmigrantes franceses que venían al Camino de Santiago. Pues lo mismo en esa zona, pues hay muchos no sé qué de los alemanes. Y voy a buscar al borracho. No está borracho. Es que me lían. Pero sí que estaba por aquí. Creo que estaba por esta región. Podría estar fijándome en la brújula, pero era este. What's he spouting on about now? Well, he says the king is a drunk. Sigismund is doing the right thing, and I don't like to say Brest. It's not going down too well with the locals. Will he never learn? Thank you for letting me know. I'll show him. Están hablando con su señora. Y ya están a punto de liarla. Se lo han dicho para apartarla de la casa mientras la bombardean con mierda. Qué buena gente. ¡No! Bueno, ahora me va a tocar. Fire the trebuchet! For king,
and country! For king and country, my ass. This is all good, clean fun. Nearly as good as having that traitor in the pillory. Nearly. Now that would be sweet. That's for Sigismund! Woohoo! Eat shit, Docious. You bastards! What the fuck do you think you're doing? Hey, Hans, can't you see? We're decorating your house for you. It's like your old man was saying in the tavern about that traitor Sigismund. We're just doing what we have to do. Horse sons! I'll make those smiles off your faces! Oh, I'd like to see you try. What are you doing here, Zbyszek? Hanging out with this boxy Deutscher? Maybe you'd like to try out the latest German fashion. Wow, esa era dura. Fucker! I'll make you pay for that. Espero tener caca en las manos que en la fachada, bueno. Hay abrevaderos por todas partes para lavarse, no pasa nada. Habrá que ayudar a los amigos. Joder, qué mal va esto. Este es el momento de la verdad y no es bueno. Ahora, parece que se acomoda un poco ahora. Ahora me dice que entramos en combate. Engancho directo. Y patada con la F. No hay que saber más. Cuidado con la resistencia y con la estamina. Casi le sacudo al compañero. Ese ya se ha rendido. No, me pillaron. ¿Qué pasa? En este juego la estamina sirve como una barrera, como una defensa. Y mientras tienes estamina, pues pierdes mucha menos salud. A partir de que te quedas sin estamina, empiezas a perder más salud cuando te golpean. God save you, Henry. Y qué guardia, más efectivos. Yo no quería meterme en el lío y al final me he quedado sin la diversión de tirar la mierda y al final he acabado metido en el lío igual. ¿Ah? Menos otros. A ver, ahí está. Y todavía no he ido a ver al borracho. Es verdad. Ahora me acuerdo. Si les hubiera ayudado desde el principio, bueno, a lo mejor todavía cuenta, me ayudarían ellos a encargarme del borracho. Pero dado el caso, no sé si lo harán. Porque les he ayudado con la pelea, pero no sé si contará que no les ayude, vamos, que no me presté a participar en la broma. ¿Qué le pasó la textura de tu cota de malla, muchacho? ¿Algo no te va bien? Ya te recuperarás. Here you are, thanks for everything. ¿Qué van estos? Joder, están recorriéndose toda la aldea de arriba abajo, que no es tan grande. Vamos, muchachos. Ya está. Ahora creo que no. ¿Me dejo hablar con ellos o no? How did things end up at the Deutsches? His whole house is covered in shit. True, but I'm worried that fucker Hans will snitch on us. Well, let him. Then I'll snitch on him. And anyway, what can they do to us for throwing a bit of dung? Good point. It's not as if anyone really likes the Deutsch. Anyway, nice job at the Deutsches. Never a dull moment with you lot.
¿Te cuenta como que les ha ayudado o no? Porque la frase me ha traído cosas encontradas. Never a dull. ¿No? No. Veremos si ahora al intentar ir a por la pasta me dejo hablar con ellos o no. O si puedo hacerlo yo mismo. Si puedo encargarme de él yo mismo. Ah, contigo quería hablar. Aunque también podría simplemente... Podría recuperar las cosas. Por ejemplo, llevarme el hacha. Ni robo ni leches. No lo ha pagado. Con eso seguramente ya sería suficiente, pero... God be with you, Kunesh. What do you want? My father sent me to get the coin you owe him for the axe, hammer and nails. I've got nothing. Clear off. You know you owe father for a lot more than just the axe and hammer. If he went to the bailiff about it, you'd be in deep water. At least pay for the tools if you can't pay for everything. I told you I have no coin, you bastard. Get the hell out of here, or I'll use the axe on you. ¿Qué hacha? ¿Este hacha? Look, I know things aren't easy. Your wife ran off. No es buena cosa que decirle, estás intentando convencerle. You're as much use as a square wheel. It's no wonder you're short of coin. But a debt's a debt, and I can't leave here without something. If I had anything to give, I'd give it. But I've got nothing. So leave me in peace, all of you. And don't come back. Incluso teniendo éxito, pues como no tiene dinero, pues tampoco tiene dinero que darme. Aunque curioso éxito, diciéndole, mira, te entiendo, eres un inútil, tu mujer te ha dejado y eres un borracho. Y eso ha tenido éxito. Quedarme en su caso no es buena idea. No. Esto es a zona restringida. Puedo colarme. Pero yo no puedo hablar con él. Puedo intentar pegarle directamente, pero yo creo que con el hacha a lo mejor ya es suficiente. Para lo que necesito. Estos caballeros eran suyos, ¿no? ¿Y esta casa es suya? ¿O es la que está enfrente? Sí, debe ser la suya porque no tiene una mierda que robar. Está en la ruina este hombre. A locked chest. I'll need a lockpick to get into that. Fritz might have one. Vale, vamos a hablar con Fritz. Que no recuerdo ni dónde estaba ahora mismo. No lo hemos dejado. Creo que es aquí en la E. Es la... Y no, esto es la taberna. Vamos a tener que mirar en el mapa. Lección de esgrima. Comprar un saco de carbón. Un martillo. Ah, vale, no me sale en el indicador. Pues no me acuerdo dónde se ha quedado. Bueno, vamos a intentar hablar otra vez con el carbonero a ver si con el hacha es suficiente. No sé si podré vendérsela a este. No, voy a tener que vendérsela a otro. Ah, no, sí, hacha. Hacha robada, no sé si me dejará venderla. Técnicamente robada. ¿Me dejará? Ah, pues sí, por aquí lo deja. Espero que no tenga consecuencias y nadie se dé cuenta, pero... 4. Y paso ya de regatear. Vale, tenemos el carbón.
No ha hecho falta pegarle ni robarle demasiado. ¡Qué ovejitas! Ahora, antes de ir a por la cerveza, vamos a hablar con este. La espada que basta. Para que nos dé un pequeño tutorial. En realidad es un pre-tutorial, porque el tutorial de verdad te lo van a dar más tarde. Pero bueno. Good. And since today's the last time we'll be seeing each other, you can show me everything I've taught you so far. Vamos a jugar con palos. La espada de madera. Very well. Let's start with the basics. Keep moving. Your life depends on it. El sistema de combate en este juego es un poquito complicadete. Porque tienes estas... La estrella esta con las distintas direcciones de las que puedes atacar. Try slashing from different sides. Unpredictability is the key. Never repeat yourself. Luego tienes combos. Una. Very good. Now you're getting it. Fine. Good. Once again. A ver, me acuerdo. También puedes cambiar, puedes cargar un ataque y luego cambiar de dirección. Bueno, no me ha salido. No se podía cambiar The point of the blade is for stabbing. Try it a few times. ¿Cómo se hacía? Estocada con el botón derecho. Now you're getting it. Boom. Nice. Good, good. Let's try something else. One strike I can fend off without a sweat. But if you chain your strikes, I'll have a much harder time. As soon as you land one blow, follow it with another. Nice. De acá, un montante, ahora un fendente. Ya me estoy quedando sin estamina. Vale. ¿Todavía no me enseña a defenderme? No. Eso lo hará el siguiente. I don't know about you, but I'm tired and thirsty. Remember though, train hard. No one becomes a master swordsman overnight. You have to work and work. And the main thing is to use what you've learned in real combat. There's nothing better than experience, believe me. Él tiene razón, en los primeros niveles no importa lo bueno que sea el jugador, el personaje es un Mindundi. Hay gente que se las ha apañado en el nivel 1 para derrotar enemigos, pero bueno, es con mucha práctica y chiseando un poco las mecánicas, pero es complicado. Y con el tiempo, a medida que vas acumulando armadura y armas y demás, pues ya te lo puedes montar bastante mejor. Y aprendiendo, porque al principio eso eres muy lento, los movimientos no son nada... ¿Dónde está la taberna? Me voy a perder de vista. Aquí no, Mira que es pequeña la aldea, pero yo me pierdo en un pasillo. En estos juegos de mundo abierto me pasa siempre. Siempre me lío. Pues bueno, podemos sacarle algo de dinero a este. De la que... I'd like to throw some dice. Fancy a game? Si me acuerdo de cómo se jugaba. No, regatear no. Esto es para apostar. ¿Qué he hecho? ¿Me ha dado que sí o que no? No sé si he apostado algo o no. Y por favor, dime cómo se juega. El Farkel. El objetivo de este juego de 2 jugadores es ser el primero en alcanzar una cantidad establecida de puntos. Los jugadores lanzan por turnos 6 dados. Se obtienen puntos por cada uno o cada 5.
y por 3 o más dados iguales de que cualquier otro número. 1 vale 100, 5 vale 50, 3 iguales valen 100 multiplicados por el número, o sea, 4 valen 400. 3 unos valen 1000. 4 o más iguales valen el doble de puntos que 3 iguales. Madre mía, qué lío. Vamos, lo que es eso, que hay que procurar sacar unos 5 y triples. O más de triples. Y es a 5000 puntos. Bueno, habrá que acordarse. Para empezar tenemos 2 5, 2 6, 4 y 2. Pues estos dados vamos a volver a tirarlos. A lo mejor hasta vuelvo a tirar los 6. Son solo 2. Sí, vamos a arriesgarnos. Y a volver a tirar. ¿Cómo se vuelve a tirar? O hay un número máximo que se podían seleccionar. Bueno, me deja tirar los dos. Ah, vale, para poder guardar algún dado tienes que tener puntuación ya hecha, pero con los 5 ya debería tener alguna puntuación, ¿no? ¿Cómo? A ver, que me expliquen esto. El turno del jugador siempre comienza lanzando los 6 dados. El jugador después usa E para seleccionar y apartar los dados. Ah, no, vale, esto es para... Ah, vale. Pensé que estaba seleccionando los dados que volví a tirar, pero estoy seleccionando los dados que me quedo. Entonces los que me quedo los 5 y tiro los demás. Vale, ya me acuerdo. Ya lo tenemos, pues perfecto. Nos quedamos con todos, pues tenemos un 1 y tenemos varios 2. Volver a tirar ya no puedo, ¿no? Pero estoy guardando todos. Use your head, man. You'll lose everything. Y ahora tenemos 2 unos, que son los únicos que vamos a quedar, y el resto a tirar. If I was in your shoes, I'd pass while the going's good. Ya, otro 1. ¿Y por qué dice que pasar? No me acuerdo. Es cuando había que saber cuándo pasar. Ah, vale, que pierdes todos los turnos. Pierdes todos los puntos si no sacas nada. Vale. Yo creo que tirando 3 dados todavía puedo sacar. Venga. Ah, come on. It's time I had a throw. Oh, la jodimos. Ah, bueno, he perdido todos mis puntos. God's holy hat. Y él también. Se acabó volviendo muy adictivo este juego al final. A ver, tenemos 5, 1 y tiramos todos los 2. Venga. Y tenemos más 5 y a lo mejor lo que hago ahora es plantarme. Venga, vamos a guardarlo. Vamos a ir poquito a poquito. Ah, venga, ahora se acaba uno. Vale, ahora me lleva ventaja. Si cojo estos, son otros 400. Puedo pasar directamente. Algo de ventaja llevo, que no sea mucho. Finished. Ya no, vale. Me ha salido una muy buena tirada. Ahora tenemos un 5. Lo demás, tenemos 4, tenemos...
5 no tenía que guardar, 5 tenía que tirar con todo. Si no es un 1, no merece la pena guardarlo. Estos son 50. Okay. No, mierda. If I was in your shoes, I'd pass while the going's good. Mal. Me equivoqué de botón. Quería haberlo recogido, no haberlos entregado. Your turn. Tenemos 2 5, pero 2 5 y 2 2s. Estos son 100 puntos. Y estos son 200 puntos. Y si vuelvo a tirar con 3, es posible que no me salga nada ahora. Pero bueno. Me quedo arriesga. No, tengo que arriesgar mucho más para que me salga esto. Tengo que confiar en que me salgan 3 iguales. Así que venga, se puede intentar. Ah, claro, si no puntúo no puedo volver a tirar. You can throw again, you know. Paso. We'll see. Con el tiempo puedes coleccionar dados marcados y cosas así, que te tienen más posibilidades de sacar un número concreto. No point in pushing it. Bueno, me pega una paliza de campeonato este tío. $3 ni tan mal. Pero vamos. Joder, qué buenas tiradas le salen al cabrón este. Pero perdió. Le puso la codicia a Martín. Tenemos 3 4 y 2 1. Está bastante bien, como tirada. Son 600, así por la cara. A estas alturas, si quisiera realmente ganar, tendría que estar arriesgando mucho más, pero... No estamos jugando un grosser, o sea, poca cosa. We'll see. Ganó. Should I? Shouldn't I? Todavía no. I daren't. Just as long as it keeps going like this. Buah, la primera. ni un punto. En una tirada. That's it. Ahora sí. A win at last. Ganar reputación por ser un buen perdedor. Fancy a game? No, gracias, no. Ya hemos perdido bastante. Vamos a por esa cerveza. God save, my lovely. You're looking well today. You too, handsome. What brings you here? Your beauty, of course. Oh, noble sir. I'm as honored as any simple maid can be. And apart from my beauty, what else might your worship desire? I need ale for father. A pitcher as usual? Aye. Bring me a cool one from the cellar. But of course. Y ahora hay que subir corriendo hasta la casa antes de que se caliente. Here you are. Realmente no sé cuál es el límite de tiempo, pero sospecho que sí hay límite de tiempo. It's on me today. You can pay me back this evening. Don't worry, dearest. This evening I'll see you right.
Oh, Hal, I do hope so. Thanks. You'll have something to look forward to this evening. You too. Oh, by the way, that shifty-looking fellow was asking after you. Vaniak? I suppose. He's a man who makes his coin robbing honest wayfarers. I'm sure of it. I'll be happy when he's gone for good. But what in heaven's name are you up to with him? He promised to teach me how to use a sword. What use would that be to you? Enough. You sound just like father. I'll be going now. See you this evening. Hal, I've got something special for you. Is that so? Now what would that be? Your favorite Savior Schnapps. Really? Sí, así podemos guardar la partida. I hope you'll thank me properly later. You bet I will. Joder, te invita a cerveza y a 5 botellas de schnapps. Solo con la promesa de alegría nocturna. Pues no está mal la idea. Eso de estar con la tabernera. Nada más feo. ¿Dónde estaba la...? Ah, está la caballerizada, aquí está la forja. Vamos a guardar partido antes de... Bueno, creo que aquí se va a guardar igualmente porque es parte de... Todavía estamos en la misión principal, pero bueno. Y comida. Snaps, tenemos 8 snaps, así que podemos beber uno sin problemas. Partida guardada. Espero que no los pierda esto al continuar la historia. Creo que lo tengo todo, ¿no? Yeah, about time. Have you got everything I wanted? Vale, son bien hacendado. ¿Lo tengo todo? Sí. I have charcoal, the hilt, and the ale. We can start. Good job. Let's have it then, son. Well done. Pero la cerveza primero, que no se calienta. Right. Let's see what kind of job the master in Sasau did for us. Look at that, lad. That's what I call craftsmanship. What does the inscription mean? Damned if I know. Doesn't look like Czech to me. Latin, maybe? Lord Radzig ordered it. Muy ancho ese gavilán. La mía es de estrecha. This Y will be ese the pomo. finest sword I've ever made. Será hueco. We got the charcoal. Good. Then fire up the forge. We'll put it all together. ¡Forjado a fuego! By the way, I heard some gossip about what happened to Deutsch. I expect you know something about it. No, yo no estaba allí, no pasa nada. Maybe. Maybe. Someone threw dung at Deutsch's freshly lime-washed house, maybe. And maybe those cronies of yours had something to do with it. That Deutsch was talking treason in the tavern about Sigismund and the king. He got what he deserved. Oh, got what he deserved, did he? Look, I don't know if you're mixed up in this or if it's just those friends of yours. It's all the same to me. But I have a trade to run. The German pays well. And having my son in the pillory helps nothing and nobody, least of all the king. Do you understand? Yes. Look me in the eye, Henry. Do you understand? I understand. Good. Then we'll never have this conversation again. What, so you think it's right to let traitors speak ill of the king? Does that boy ever listen to a word I say? So Deutsch spouts rubbish, so what? You might win a fight with violence, but you'll never win an argument. Remember, Henry, if you want to convince someone that they're wrong, try using your mouth, and not your fists. Los mordiscos, siempre mordiscos. The furnace is ready. Right, we'll do the grip. No es pomo. I'll heat it up, and when I take it out, you slip the grip on so it fits exactly. You know what you're doing.
Do it. Good. Once more. That's it. Done. Now file it down so it sits well in the hand. I'll prepare the guard. Father, why did you leave Prague? Who ever heard of a master swordsmith making horseshoes in a village? I had my reasons, Hal. And here I have your mother and you. Why would I want any other life? Do you remember Emperor Charles? I do. Life was good under his reign. Better than now. He built half of Prague, and a score of castles, had a bridge made over the Moldau, and founded a university. And all without a war. He knew how to rule. Better than Wenceslas. Better by far. But Wenceslas doesn't have it easy. It's hard to step into the shoes of someone whose like is born only once 1,000 years. What about Sigismund? Do you think Charles would have brought an army down on his own people like Sigismund? No. Wenceslas may not be the equal of his father, but Sigismund, he brings shame to the royal name. How's it going? Give it here, and we'll put it all together. Hay que forrarlo, eso. Encordarlo y forrarlo de cuero. Y ponerle un remache a ese pomo. Demasiado forjado a fuego. It's magnificent. Indeed it is. The Lord be with you. My father sent me for those nails. Good day to you, Teresa. They're ready. Will you fetch them for me, Hal? They're in the trunk in the living room. De hecho, ya los tengo. Henry, are you all right? Sí. Here are those nails you wanted. Thanks. So, how's Bianca? She's fine. Why do you ask? Just wondering, will you be going to the dance this evening? We will. Maybe we'll see each other there. Anyway, mustn't keep you. Do. I'll be on my way. Those damn That nails. sword is truly beautiful. Cancelado. Fine lass, eh? Now stop staring at her and come and see this. It's time for the trial by fire. Uy, sí que he tardado un poco en ponerle el encordado y encima torzal y todo. Y afilado además. We did a fine job. I would expect nothing less from such a renowned swordsmith. Well, those days are gone, sir. You haven't lost your skills, though. Would you like to try it? Sir, what good is a sword to a commoner? Let him try it. You still have a lot to learn. Ask your father to show you how. He knows what he's about. Learning his trade will serve him better in life, sir. Perhaps. But who knows what the future holds for each of us. I see that you almost have it finished. It just needs a polish, then Henry will bring it to you. Excellent. Fine work, very fine. A sword such as this will bring honour to its bearer. What say you, Svan? True, Sir Radzik. If I'd have had its like back in Nicopolis, things would have worked out differently. How
odd to find such an accomplished swordsmith working in a place like this. A man of his talent would have no problem making a fortune in Prague or Vienna. You're right. It's a very long and peculiar story. I'd be glad to listen to it over a cup of wine, but duty calls and I must leave. Here you are. Learn from your father. He truly is a master of his craft. I'm sure our paths will cross again. He certainly will. Once it's ready, send your son up to me with it. Good work, Martin. Sure. Y esa armadura que lleva a Serrazi sí que es bastante... It's been an honor. ¿Qué demonios es eso? Have Un a safe peliculera. journey to Sassan. The honor is mine, Sir Radzik. Thank you for the Con hospitality. todas esas tachuelas. A long, peculiar history. That was a long time ago. I might tell you about it sometime, but not today. Will you teach me how to use it, like Sir Radzik said? Why? Well, it could come in useful. Maybe I'll travel a bit before settling down. I'd like to know more than the tavern on the green and the forge. You know the trouble with an adventurous life, son? It can end before it gets started. I might teach you how to handle a sword, and then someone will shoot you with a crossbow as soon as you set foot outside the house. No en este juego, no hay ballestas. A man my age has seen a lot. Being a blacksmith might bring no glory, but it has its benefits, like keeping your head on your shoulders. I want to end my days in Skalitz, here, beneath the linden tree, and by your mother's side. Well, so do I, one day. But first, I'd like to see the world, meet new people. Meet them, or beat them? Meet. You have to keep going on about it. Then you've no need to learn swordplay. Conocer gente nueva, matarla. A messenger. He was in a hurry. What's happened? Con mucha prisa no se dio. Se viene. Listen to me, Al. Listen carefully. Take the sword, go into the house, and grab anything else important from the truck. Go to the castle. Hurry. And what about you? Your mother is in the village. I'll fetch her and we'll follow right behind. I'll go with you. No. You do what I say right now. Give the sword to Sir Radzik. If anything happens, he'll take care of you. He owes me. Okay. Mierda de puertas. Si ya lo había cogido todo del baúl. ¿Para qué vas? Bueno. A ver, esto sí se traba. Quickly! We have to close the gates! Move! Come on, we're closing! Move it, people! Come on! Come on! Oh, Henry! Thank God! Get inside quick! We have to shut the gates! Get running, people! Come on! Mind this with me. Are you mad? You can't go back! Ah. Get through the gates! ¿De dónde ha sacado él esa espada? Eso no lo sabemos.
solo sabe hacerlas, también sabe usarlas. F en el chat por la aldea. Y F por mi ordenador también, que está sufriendo. De pobre. No está especialmente caliente ni nada, simplemente por el hecho de estar retransmitiendo, yo creo. Y extra F. Por Sean Bean de Hacendado. ¿Qué necesidad? Come on, Hal! You can still make it! Run! ¿Dónde están las ballestas? Find a horse! Ride to Hal Merge! Tell them what's coming! Warn them! Run by the moats! There's a path down there! Jump down from the wall and flee! Ahora hay que acordarse por dónde se va, porque no me acuerdo. Y ahora va a ser lo complicado, pues en la cinemática ha ido así de trabado. Cuando empiece a funcionar va a ser peor. Pues en el juego, a ver, al final no hay muchas escenas estas con... A ver, son las escenas más épicas de todo el juego, pero no hay tantas escenas así con tanto movimiento y demás. Así que es posible que sea practicable a pesar de todo. Pero bueno, habrá que ver. Por aquí seguro. Está el caballo. Ahora tengo la mega espada, pero... Espera, ¿tengo la espada? ¿No tengo equipada? Sí, tengo equipada. Pero no me va a servir de nada, porque no sé usarla, básicamente. Te gastes toda la estamina que todavía vas a necesitar. Don't touch me, or I'll kill you! No sé dónde estaban esos, pero los he distraído. Ah, están ahí delante. Uf, y ahora viene a por mí. ¿Dónde está el caballo? ¡Ah! Tenía que haber esperado un poco más. ¡Que no es el momento! Wow. Voy a intentar ahora atacarles desde el caballo. ¿Qué dice chat? ¿Lo intentamos? ¿Intentamos pillar alguno? Porque ahora creo que tarde o temprano van a empezar a perseguirme a caballo, pero todavía no, así que a lo mejor puedo pillar alguno. Sí, improviso. Tacatá, tacatá, tacatá. Uy, no tienen lanzas, eso va a ser peor. No está haciendo ni amago de perseguirme, ¿qué pasa? Parece el momento de largarse. Un par de espadazos es suficiente. Tengo un poco de sangre en la espada para demostrar que he hecho mi parte.
Es importante acordarse de silbar para que los malos se aparten de la chica, porque luego, si no lo haces, luego tiene consecuencias. ¡Au! No son consecuencias muy serias, o sea, no... Ella va a sobrevivir igual, spoiler. Pero digamos que tus posibilidades de... cortejarla disminuyen. Tampoco mucho, pero bueno. Tienes que tener una conversación un tanto incómoda. Vale, recordaba que los caballos me perseguían también, no solo en las cinemáticas, pero... Oh, no, sí. A correr. Y encima estoy sangrando. Ya, me lié. No, sigue por el regato. Ahora salimos del regato, vale, ahora podemos salir. ¿Y si le da alguno más? Oh, y el caballo se casó. Ostras, la primera. No recordaba que fuera tan... El primer golpe. O sea, he estado arriesgando mucho más de lo que pensaba yendo a pegarles. Si el primer golpe me iban a reventar. Venga. Bueno, llegaremos a Talmerg y lo dejaremos ahí porque, bueno, una vez allí ya, digamos el prólogo, bueno, todavía es parte del prólogo. Este prólogo es bastante largo. Hasta que no lleguemos a Rotage todavía no acaba el prólogo propiamente dicho, pero bueno. ¿Tengo que repetir todo esto? No. Al final no debería admitirlo, porque mientras está tirando la cinemática está cargando el juego igualmente, así que ahora tengo que esperar en pantalla negra, pero bueno. Galopa. ¿Por qué te metes ahí? ¿Me he equivocado de camino otra vez o...? Left. Hamburg is to the left, along the stream. Cuidado con los puentes. ¿Me sigue persiguiendo? Sí. Esos hipotéticos caballeros son cumanos, que son un pueblo túrquico de las estepas, que al parecer el rey de Hungría se los ha traído aquí para que le ayuden a... ¡Corre! Pues que controlar que el caballo no se quede sin aguante y que al mismo tiempo no me pillen estos. ¡Ah! ¿Cómo voy a escapar de estos tíos? ¡Corre! Me están matando. Entretenidos con estos. Todo lo que dé.
A desfondar el caballo. Joder, que no se cansan. ¿Qué pasa con sus caballos? Esos no se cansan. Ya veo el castillo al fondo. Vale, ya llegamos. Quickly, everyone! Get your asses here! Hey! And loose! Hajdu! Huzu gizem! Otro castillito. Que también se conserva sus ruinas actualmente. Obviamente las distancias están un poco comprimidas, pero tampoco tanto. Pues en vez de tardarse 4 minutos a caballo, pues a lo mejor se tardan 20. Someone give him a drink. And bring hot wine and bandages. Tell me, boy, who are you and where are you from? What in hell's name happened? I've come from Skalitz. They burned it to the ground. Slaughtered everyone. Who? Who burned it to the ground? A huge army. They attacked without warning. And they weren't Czechs or Germans either. Who then? I don't know. I've never seen armor like it or heard their language. Maybe Tatars? Tartars, you say? Well, we'll deal with that later. First, let's have a look at that leg of yours. Grit your teeth, boy. I'm gonna pull that hair out. Ñaca. Easy. All done. You were lucky, lad. The arrow missed the bone. It only needed bandaging, and I've done that often enough before. War is a good teacher. Can you stand? Con guantaletes y todo, has hecho la venda. There you go. Good as new. Thank you. If you idlers nothing better to do, get back to work. You'll have to speak to Lord Divish. Can you manage? Castillo con las paredes pintadas como eran de verdad. No era piedra vista. Los muros son tan gordos como deberían ser. Pero las puertas y las ventanas Tell me, boy, son tan what profundas. exactly happened? Did you What? see the ensigns of the attackers? And were there any more survivors? So, I don't know what army it was, but it was huge. There were dozens of banners flying on the hill above Skalitz. The ones who did the slaughtering spoke a strange language. They burned Skalitz to the ground, but a lot of people took refuge in the castle. I wasn't quick enough. And as I fled, they shouted from the battlements that I should come and warn you. The soldiers the boy didn't recognize. They could be those Cumans of Sigismund's. It said they came to Hungary from the east, and now they're the core of his army. Sacking Gutenberg must have given him a taste for stolen silver. Skalitz is a small castle, sir. If Sigismund attacks, they can't hold. Indeed, Sir Robard. And our small garrison would be no help, even if we could risk sending them. You think we're next in line? Maybe.
What's your name, boy? I'm Henry, son of the Skalitz blacksmith. I know him. Did he make it inside the castle? I'm sorry. It's in God's hands now. No one else can help us. Anyway, thank you for risking your neck to warn us. Robard, take care of Henry. Make sure he gets something to eat and some rest. Yes, sir. And get all the people inside the gates. We have to prepare for the worst. Make all the necessary arrangements. As you command, sir. Bueno, al menos en este prólogo, como hay tanta cinemática y tanto diálogo, el juego habla por mí, no tengo yo que preocuparme mucho. Y a ver, ya, a partir de aquí ya no me acuerdo muy bien qué es lo siguiente que hay que hacer. Sé que en algún momento tengo que escaparme, o algo así, no me dejan salir del castillo. Está el gato maullando. Algo habrá oído. ¿Y ahora qué pasa? Bueno, está cargado. Como me seguí la cinemática antes de llegar al castillo, ahora tiene que cargar todo el castillo en el juego. Y está en ello. Está costando un poquito. Ahí estamos. Must eat. Sí, me muero un poquito de hambre. Estas, nuevamente el detalle de las texturas lo tengo un poco bastante reducido, así que se ven muy borrosas, pero bueno. Tenemos todo tipo de escenas. San Jorge con el dragón. Este es algún mártir. Adán y Eva. Bueno, vamos a comer luego. Que si no recuerdo mal, la cocina está aquí abajo. You've done well, lad. I'm sorry for your loss. You must be all done in. Why don't you go to the kitchen and have a good meal? Sorrow is easier to bear on a full stomach. Y la cocina es... Este es el comedor de los sirvientes. Ah, milady. You are fortunate our good lady Stephanie of Talmberg has graced us with her presence. My lady, I'm honoured. So this is our brave young man. Welcome, lad. Bojena here will take care of you. No doubt you're tired and hungry. Indeed. How could he not be, poor soul? After everything he's been through, he must be as hungry as a bear. Aren't you, young master? Here you are, then. Eat your fill. And a little wine to wash it down. Thank you, my lady. Servido por la mano de la dama. When you're done, La señora del go and castillo. rest with the grooms in the outer bailey. No, that won't do, Sir Robard. After all he's been through, he deserves a proper bed. Let him sleep in a lodge in the courtyard. Certainly, milady. Young Henry here is overwhelmed by your generosity. Yes, thank you, my lady. May God reward you for your kindness. Eat up now. You're in capable hands, so I'll leave you to it. Good night. Good night. Good night, ma'am. When you've done, you can sleep in the bedchamber of the courtyard lodge. And don't forget to take off those filthy boots before getting into bed. ¿Lo dice en serio? No, en realidad no. Aunque yo siempre tenía la costumbre de quitarme la ropa antes de meterme en la cama. Al menos al principio. Luego ya al final, pues... A medida que le echas horas al juego, ya te acabas un poco
desligando de ese roleo tan estricto, pero al principio no me ha dejado la comida. You're that lad from Skalitz. Esta What mesa. in heaven's name happened there? Bueno, esto no es robar, así que... Ah, no, vale, están ahí en el plato. Pero esto me lo puedo llevar. El... Puré de lentejas. Tenía que haber un botón para comerlo directamente, no simplemente para cogerlo, pero luego tengo que ir al inventario y cogerlo y comerlo desde allí. Pero, como siempre, me voy a llevar todo lo que haya. Bueno, no siempre conviene llevarte todo lo que haya, sobre todo si son cosas perecederas, porque mientras están en el mundo, mientras están aquí en el escenario, no se pudren, pero cuando la tienes en el inventario, sí. Así que siempre tienes la oportunidad de volver a por algo. Un poco de pan. Lentejas. Y con eso he salvado ni la mitad de... El queso creo que nos estropea. Pan. ¿Cómo andamos de nutrición? 40. 7. Una cebolla. Y un pato asado. 2 patos asados. Vale, a ver si está bien. De hecho, lo he comido un poquito más de la cuenta. Cuando come más de la cuenta, pues eres más lento. Oh, damn, I'm tired. Y bueno, también tardas más en volver a tener hambre, pero te llevas algunas penalizaciones por el camino. Aquí, tengo que ir a la despensa. Pisa. Aquí sí que no hay. De hecho, esto es zona prohibida. Y el dormitorio está... ¿Robar caballos? Sí, puedo robar caballos. Me estoy cayendo de sueño. En el dormitorio tenemos aquí. Voy a quitarme los zapatos. Y dormir todo lo que nos dé. Hasta el amanecer. 10 horas. Bueno, un poco después porque al amanecer no hay nadie levantado, curiosamente. Esto tarda lo suyo ahora, sobre todo en la última hora, porque tiene que recargar toda la lógica y todos los... No tardaría si no fuera porque me van a interrumpir. Tiene que recargar toda la lógica del juego, todos los personajes, sus rutinas, demás, adecuarlo a la hora que sea, etcétera, etcétera. Así que parece que siempre el reloj se ralentiza mucho en la última hora. Today the patrols will be doubled. Keep your eyes peeled. If you see anything out of the ordinary, report it immediately. Understood? Yes, El tema llueve, eso no va a ser bueno para mis FPS. Yes? Why, hello. It is I, Henry. Forgive the intrusion. I didn't wake you, boy, did I? My lady, no, not at all. But what brings you here at this hour? I thought you could do with a little wine. It's just what you need to help you sleep. La señora del castillo quiere mambo. My lady, thank you. You really shouldn't. You could have sent a servant. I was going to. But to tell you the truth, I couldn't sleep either. I thought of you while saying my prayers. How awful it must have been for you. I came to offer you solace, to let you know you're not alone. Thank you. Thank you kindly. You're welcome. Now, Henry, I know this is all very new and strange for you. But I want you to feel at home here.
You're not to worry about anything except getting better. God knows you've been through a terrible ordeal. I know what it is to be left alone in the world, although your loss is much greater. But with God's help, the pain will ease in time. And it can help to talk about it, if you feel like it. Sí, ¿por qué no? You might be right, my lady. I'll tell you what happened. It was terrible and unexpected. The day started just like any other. Father sent me into town on some errands. A fellow by the name of Kunish owed money to Father, who sent me to collect it from him. Only Kunish had no intention of paying. It got a bit heated, as often happens when there's money involved, but Kunish still wouldn't cough up the coin. Father was too generous for his own good, letting even a scoundrel like that buy on credit. Oh. When I'd done all the errands, I headed back home. I promised Father I'd help him with his work, and I was looking forward to it. He was forging a sword for Sir Radzig. The sword was taking shape when Sir Radzig himself came to have a look at it. He praised Father's work and said that with his smithing skills, he could easily make a living in Prague or Vienna. You don't say. But Sigismund's horde was already on the horizon, ready to attack the town. Sigismund's cavalry was composed of Cumans. They're diabolical barbarians from the east, with no regard for the rules of warfare, bloodthirsty cutthroats. The very fact Sigismund has them with him shows what a tyrant he is. Hace un segundo pensaba que eran bárbaros. Ese falló. No tengo suficiente intimidación o marcialidad para hacer eso. I looked towards the tavern and saw a group of Cumans chasing down my Bianca, murdering her for sport. There was nothing I could do to help her. You mustn't blame yourself. She's with the Lord now. I ran to the castle like our neighbours to take cover, but I didn't make it. I had to find another way to save myself. The men on the battlements called down to me to flee to Talmberg and warn you. I was lucky I knew a concealed path around the castle. I needed a horse to get to the safety of Talmberg and to warn you all. And with all that was happening, you thought of others like a good Christian. Then I heard a scream. It was Teresa, the mill wench. She'd been caught by a gang of Cuman savages who planned to violate her. I had Sir Radzig's sword, and even though there were several of them and they were better armed, I had to try and save her. I wanted there to be at least one person I'd helped. ¿Te va a contar la trola de que se lanzó espada? No. After that, I stole a horse from them and rode off. Bueno, no ha mentido. Valiant knight. I'll never forget the horror. It will haunt me for the rest of my life. Tenía la espada y ciertamente la salvó, aunque fuera silbando. La primera vez se me olvidó silbar y... How could something like that happen? God alone knows why he lets such things happen. Oh, you poor boy. I understand your grief, but God is not to blame for the ills of this world. That is the work of Satan and those who do his bidding, those who are corrupted by greed, envy, and pride. You must not lose faith, whatever life brings. Fate has not been merciful to me, and my husband either. Although in comparison to the horrors you went through. I was young when I married my husband. It was my father's wish. Divish was a lot older than I, but a woman must bear her lot. Shortly after our marriage, before I even got a look at Talmberg, the castle was stormed and my husband was imprisoned. Really? My husband had some quarrel with Sir Havel Medek of Valdek, who decided to resolve it by force. He stormed the castle, burned down the village of Pribyslavitz,
and killed many of our men, even the old chamberlain. He imprisoned my husband in the castle and put his own garrison there. That's awful. I was barely 18 years old, and all of a sudden, I was left alone with Sir Robert. We didn't know what to do. We went to Prague to appeal to the king and sought help from Divish's friends, but all to no avail. We tried for years, but it seemed I was destined to be left alone and my husband to rot in jail in his own castle. Years, you say? 7 years. That's how long it took before Havel was condemned as an enemy of the crown. And even then he refused to surrender the castle and release my husband. In the end, I raised the money to pay a ransom, and only then, by the grace of Lord Jesus, did I finally lay eyes on my husband once more. 7 years. And was Havel punished for it? Never. And after 7 years, my husband returned to me an infirm old man. Sir Divish seems like a good, strong man. Certainly, only he has many concerns. He had to rebuild Talmberg. After he was released, the king appointed him Burgrave of Prague Castle, and he was very busy. He had no time for me at all. But at least we were in the city, and there was something going on. And now, we're here. My lady, you're still young and beautiful. Your best years are still ahead of you. Sobre todo cuando se quede viuda. That were true, lad. Would it were true. But what am I doing bothering you with this? You have troubles enough of your own. I'll go and let you sleep. I enjoyed our little talk, Henry. Good night, and God bless. Good night, my lady. Spoiler, sí, la señora del castillo quiere mambo. ¿Me van a dejar dormir esta vez? Move in, people! Come on! Come on! Running out of time! Quickly! We have to close the gates! You can't go back! Henry, help Help us, son. Don't be coward. Eso no parece lo que diría su padre. Henry, wake up. You don't want to miss this. What is it? What's happening? Come to the battlements. One of our patrols reported a company heading here from Skalitz. Ahora tengo que ponerme los zapatos. Por eso al final dejé de hacerlo, de quitarme la ropa, porque claro, cuando te levantas tienes que volver a ponértelo todo. Ya está. Todavía sigue siendo de noche, pero ¿qué pasa aquí? Ah, las murallas. ¿Por dónde subir las murallas? Hay una... ¿Vamos a subir desde aquí? ¿Desde? No, desde ahí. Eso es. I didn't think of that.
Sí, esto es como si tienen que ser las almenas de un castillo, que cubran todo el cuerpo, para poder asomarte por ellas. Y que sean así de gordas. Hey, you Anda, pues men mira. down there. Tell Estas the sí están people outside descalzos. the walls to prepare for attack. Quickly, do you understand? Todavía no han cargado de las texturas. Ahora, ahora, ahora. Poco a poco. Ahora. What's going on? I don't know. It doesn't make sense. Why would Sigismund advance on Talmberg in the night? Especially since he's lost the element of surprise after the raid on Skalitz. Maybe it's not him. Then who is it? The scouts Jivish sent to Skalitz to spy on Sigismund said he'd set up camp and was getting ready to storm the castle. And so Radzig is an experienced soldier. He'd surely hold the castle for quite some time. It doesn't make sense. What else did the spies see? Not much of anything. Before they could get close enough, this huge storm started. And you were right. Sigismund has a hell of a lot of soldiers, including all manner of mercenaries. An army like that costs a fortune. Well, anyway, we'll find out when they get here, won't we? Aye, we will. May the Lord watch. ¿Por qué hoy no me dejan un casco? Halt! Who goes there? Lucifer and all his minions! Who else, Robert? Sir Radzig! What a relief. Is his lordship there with you? Yes, sir, he is right here. What are you doing up so late, Divish? At your age, you need a good night's sleep. Well, Radzig, you didn't exactly pick the best time for an outing either. In a big hurry? It was a bit of a scramble, all right. Believe it or not, this tempest is a godsend for me and my men. As my old granddad used to say, better a sore throat than a slit throat. I'd say your grandfather was a wise man. Your messenger told us what happened. Messenger? The lad you sent to warn us. He's alive? He made it to you? He's here with me. He only got away by the skin of his teeth, though. God. A brave young man. But tell me, friend, how on earth did you manage to get away? Thank God for this tempest. When it began, Sigismund's Tatars crawled into their holes and left us storming the castle for more clement weather. We were able to sneak out right under their noses. The Lord be praised. We wouldn't have stood a chance against them. Would you like to spend the night in Talmberg? No, no. When Sigismund finds the castle empty tomorrow, he might come looking for us. We'd only be exposing you to danger. Without me and my men, he has no call to attack you. What will you do then? We'll march to Ratai. It's only a short way, and there we'll have a better chance of defense and enough room for all of these people. If Sigismund should come, Punish, better bend your knee, Divish. There's no point dying in a battle that's futile. We're right there. Is that boy still with you? I'm here, sir. You have courage, lad. That I can't deny. I am sorry about what happened. Would you care to join us? I'd like to, sir, but first I have to return to Skalitz. Are you mad? What do you want there? I can't leave my mother and father. I won't leave their corpses rotting in the street. I'll join you once I've taken care of them. Don't even think of going back there, you donkey. Are you tired of living? But sir! Quiet! I'm sorry about your father, but getting killed as well won't help him. Divish, make sure that lad doesn't budge from Talmberg until things quieten down. Not to worry, friend. Anyway, he's injured and needs to recover. I'll lock him up here as if he were Havel of Baldic. I see you've grown a thick skin since your tribulation, sir. But thank you. We'll meet again when circumstances are more favourable. Farewell. Farewell, friend, and good fortune. Give my regards to Sir Hanish. I will. And good luck to you and your people too. These are dark times. Move out! Muy Juego de Tronos todos,
Hasta lo de hincar la rodilla. Como si viniera con dragones el Segismundo. Men, tonight we'll have triple patrols. Sort out the watches between you as always. And if I catch anyone boozing, playing dice or slacking off, I'll personally break every bone in his body. I want you to keep a close eye on everything nearby. Sigismund will surely have sent spies, and likely men as well, to follow the Skalitz people now he knows they've fled. Keep your eyes peeled and report everything to me at once. Understood? ¡Entendido! ¡No salgo! Henry, I need to have a word with you. What is it you need? I could use an extra pair of eyes, and yours are keen. Will you keep watch of the battlements with my men? Is that a request or an order? I'd rather it was a request you answered yes to. Of course I'll help. I'll have to pay you back somehow after all you've done for me. Splendid. And don't worry, I'll tell the men to relieve you later. Good luck to you. Uy, ¿dónde está el...? ¿Tengo que ir a algún sitio concreto o aquí vale? Patrullar un poquito. Esta es la aldea. Ah, tengo que hablar con los guardias. God be with you. What do you think about the Skalitz folk? It's a hell of a thing. First, everyone is shitting themselves that Sigismund is coming, and then it turns out like this. Praise the Lord they got out of the siege. Skalitz Castle is well fortified, all right, but I hear Sigismund's army is huge, and facing him is... Okay. Wandering around like a stray sheep. Must be your first watch, eh? I don't think anything much will be happening today. You can just lean against the wall and wait till morning. I'll show you what's what. I will. Thank you. Ponerme una capa o algo, que está lloviendo un demonio. Creo que falta, no hay capas en el juego. Tienes la típica... ¿cómo se llama? El escapulario que va sobre los hombros, pero capas no hay. Sí, bueno, tienes capuchas y demás, pero no hay capas largas. Ni garnachas, ni cosas así. Este sería un buen sitio. ¿Por qué no puedo hacer la guardia desde aquí? Ah, no, porque esto es zona prohibida. Uy. Yo me apoyé contra las almenas, pero no dice dónde. ¿En la esquina? Me dice lo mismo. No me acuerdo que lo tengo que hacer aquí. Esperar hasta... Creo que no... vale, se puede esperar sin más también. Igual que en Skyrim y demás. No me acordaba que se podía. Vale, espera unas horitas. Mientras estás, pues vas perdiendo... ganando hambre, perdiendo energía. Y como decía la otra vez antes de ser tan groseramente interrumpido... Let's go! Let's go! Move it! Quick! ¿Dónde? Quickly, we have visitors.
¿Qué se viene? La empalizada esta de mierda. Esto es casi como un Mott and Bailey de... Tienes el recinto de madera por fuera y luego el de... el castillo de piedra. See how the self-appointed king wins the love and respect of his loyal subjects. Indeed, Robard. Sigismund of Luxembourg has a rare talent for winning people over to his cause. We may be in for a surprise, though. I don't think he will set his heathen dogs on us today. Greetings, Lord of Talmberg. That's the bastard who led the attack at Scalets and killed my parents. Don't be an idiot. You don't want to end up like them. I am Sir Markwart von Aulitz. I come in the name of Sigismund of Luxembourg, King of Hungary and Croatia, who has resolved to strike against those who disrupt concord in the land and to restore order in the name of his brother, King Wenceslaus IV. Restore order by burning and pillaging the king's estates. Greetings, Sir Markwart. The efforts of the king's brother to bring order to this chaotic land are undoubtedly noble. It seems to me, though, that he and his army have somewhat strayed. As Burgrave of Prague Castle, I am entirely beholden to the king, and here in Talmberg divine peace reigned until your arrival. To what then do we owe the honor of your visit? Yesterday, His Majesty took action against the enemy of the kingdom, Sir Ratzik Kobila, who has been using the silver from the Skalitz mine to fund insurrection against the crown. Unfortunately, the insurgent escaped. Would you happen to know, noble sir, where he might be at this time? As far as I know, the Sir Radzik of which you speak is the king's hetman at Skalitz. I find it hard to imagine that he would rebel against our king. Nevertheless, I can assure you that Sir Radzik is not at Talmberg. He would be a fool indeed to flee from one castle, where he has little chance of defense, to another, where he has even less. Or do you take the view that my humble manner is any obstacle to your army? Am I to inform the king's end that Sir Ratzik Kobila is not at Talmberg and that he has your loyalty? Sir Radzik Kobila is not here, and I have no intentions of getting embroiled in affairs from which I have nothing to gain. Very well, sir. As you wish. I will relay your words to the king in the hope he will be as well disposed as you seem to be. Those who have clean consciences and goodwill may find themselves well disposed even at moments like this, when there's little cause for joy. Farewell, sir. Auf Wiedersehen. My lord, you have my utmost admiration. Get on with you, Robard. Maneja esa maza como si pesara 10 kilos.
Vale, ahora sí hemos acabado con las cinemáticas de 20 minutos. Bueno, voy a ir cerrando aquí. Que esto ya... Lo siguiente es hay que escaparse de aquí. Pero bueno. Vamos a hablar con este hombre que lo tenemos aquí al lado. Good health, you. Quiero volver a escalar, que sí. So, Robard, I need to get to Skalitz. What would you do there, lad? Sigismund might have left, but the place will be swamped with robber barons, brigands, deserters, and other vermin. And anyway, your lord commanded you to stay here. Este imagino que esto sería lo que le... Venga, vamos a intentarlo. My parents died there, and I won't leave them to be ravaged by dogs. I have to bury them. Nope. Good God, boy. Do you want to throw your life away for those who can never get theirs back? Do you think that's what they'd want? Forget it. Where did these humans come from, anyway? I don't know much about them, only what the Chamberlain said. That they came to Hungary from the east and settled there. They're godless barbarians and merciless fighters. The nobles used to say the Hungarian king shouldn't enlist them, because they dishonor our rules of warfare. But when there's power and money to be had, it seems that honor isn't worth my spit. And believe me, it's always about power and money. Bueno, ya sabemos lo que pretende. Y aquí algo más que hacer. Uy. Uy. Joder, estamos. El caballo está, creo que en el patio, pero tengo que encontrar una forma de salir, porque imagino que aquí la puerta está cerrada. Y si le pido a este amable señor que me abra, pues no va a querer. Jesus Christ be praised. I need to get out of here. And I need a feather bed with a comely wench in it. But it looks like we'll both be disappointed. Sir Divish gave orders not to open the gate, and you especially are not to be let out. Mentira directamente. Si le digo que sí. Not any longer. I've vital information for Sir Radzig from Sir Divish's spies. The fate of the Skalitz people depends on it. Sir Robard ordered me to leave immediately, so let me out quickly. A likely story. Better clear off before I lose my temper. My mother and father were left in Skalitz like carrion. I have to bury them. I can't leave them to the dogs. I'm sorry, my friend, but I can't. You'll have to persuade Sir Robard, or think something up so I don't end up in the shit for it. Otherwise, forget it. What am I supposed to think up? How should I know? Maybe some disguise so I could say I didn't recognize you? If a Talmberg soldier turns up all kitted out properly, in armour and a helmet, then of course I let him go. That's obvious. All right, I'll have a look around for something. Farewell. Con un casco de walk de eso como que llevas tú. Madre mía, el casco más feo, por Dios. Pareces una lámpara. Habrá que hacerse con un uniforme. Y para eso habrá que colarse por las murallas, meterse por las zonas restringidas. Y etcétera, etcétera. Para escaparse de aquí, ir a enterrar a los padres. Y arriesgar la vida como un imbécil. Pero eso lo haremos el próximo día. Esto ha sido Kingdom Come Deliverance. El nombrecito que se gasta el juego. Esto ha sido la Orden de Revan. Y nada, aquí seguiremos en el siglo XV la próxima vez. De momento parece que el juego, hombre, con sus más y sus menos, justamente lo digo, se traba, tira. Así que
mientras no me duela demasiado la cabeza por jugar a esto a este ritmo, yo seguiré jugando. Y nada, si Dios quiere, por decirlo en los términos que lo dirían estos señores, seguiremos adelante. Y nada, esto ha sido todo por hoy y nos veremos el próximo día, cuando sea que sea ese día. La semana que viene, todavía no, sí, la semana que viene ya son el descanso de carnaval, así que a lo mejor hay otro momento para hacer directos. Mientras tanto, pues a ver si dejo con alguna raid o algo interesante que podemos hacer. Espera, que no somos muchos, pero bueno. Nada del otro mundo, así que nada. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias a todos y nos veremos el próximo día. En cuanto pueda salirme de la pantalla. Eso es. Ahora sí, nos veremos el próximo día. Muchas gracias y que la fuerza te acompañe.